Cuando hablamos de violencia y convivencia escolar, no todos nos referimos a lo mismo ni lo pensamos desde una misma lógica, y eso tiene consecuencias. Muy buenos días a todos. La diversidad que tenemos acá en el Centro de Educación y Cultura. ¿Cuáles serían los desafíos de la política y de las leyes en convivencia escolar para nuestro país? El profesor tiene la misión de poder ser un transformador de vida de estos pequeños. El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Estudiantes que están dentro del 40% de la población de mayor pobreza del país. Una forma de hacer investigación-acción. We certainly need graduates from our high schools who are creative. Muy buenas tardes a quienes se han conectado a esta transmisión del seminario a través de nuestro Facebook del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y a través de nuestro canal de YouTube Inclusiva TV. Muy extraño ese énfasis en las cosas formales, pero no un énfasis en, digamos, en la sustancia de lo que es el conocimiento humano. Sean todos y todas bienvenidas a la segunda jornada de esta tercera escuela de invierno organizada por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, denominada Educación Inclusiva en Contextos de Emergencia. Primero que todo, agradecer a todos quienes nos acompañaron el día viernes pasado con nuestro primer webinar y los talleres metodológicos, y también les damos la más cordial bienvenida a todos quienes están conectados el día de hoy a través de nuestras plataformas de YouTube Live, a través de Edu Inclusiva TV y a través de nuestra plataforma de Facebook. Los invitamos y las invitamos desde ya a que dejen sus comentarios, nos digan de dónde conectados, tanto en el chat de ambas plataformas para poder estar interactuando, algo que esperamos poder hacer durante toda esta mañana. Al igual que la primera jornada, la estructura de esta mañana, ¿no?, será la siguiente. Vamos a comenzar con este webinar a través de Facebook y YouTube Live, para luego a las 11:45 dar paso a los talleres metodológicos para las personas que se inscribieron previamente. La semana pasada pudimos conversar en torno a los desafíos para el desarrollo integral en tiempos de crisis. Hablamos de cómo ha cambiado la manera de relacionarnos, las formas de comprender y promover la motivación y el compromiso con la escuela, así como repensar los espacios de participación y la ciudadanía en las comunidades. No obstante, sabemos que estos procesos no serán en la nada, sino que para poder promover el bienestar en un contexto de crisis como en el que nos encontramos, se requieren de ciertas condiciones que favorezcan el proceso de aprendizaje. De ahí que surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo estructuramos el currículum y las evaluaciones en tiempos de emergencia? ¿Cómo gestionamos la escuela a distancia? ¿De qué manera las tecnologías facilitan u obstaculizan ciertas formas de relación? Estas son preguntas que surgen desde las comunidades educativas que esperamos en esta mañana poder desarrollar junto con los destacados expositores y expositoras que nos van a acompañar. Para ello,
Vamos a dar desde ya inicio a este webinar denominado Condiciones para el bienestar en contextos de emergencia. La dinámica para las presentaciones será más o menos la siguiente. Cada expositor o expositora tendrá 15 minutos de presentación, luego de lo cual daremos un espacio para responder las preguntas de ustedes del público que están conectados. Para ello, los invitamos nuevamente a comentar desde Facebook, desde YouTube. Nuestro equipo va a estar registrando sus preguntas y al finalizar las presentaciones podremos ir conversando con nuestros y nuestras invitadas. Aprovechamos también de presentar y agradecer la presencia de Natalia Ortiz, quien estará haciendo la interpretación en lengua de señas chilena. Sin más, para empezar ya a conversar y a compartir, voy a presentar al doctor Mauricio Salgado. Mauricio Salgado es doctor en Sociología, director de la carrera de Sociología en la Universidad Andrés Bello, y es investigador principal de la línea Desarrollo de Herramientas y Estrategias de nuestro centro. Iniciamos entonces este webinar, Condiciones para el bienestar en contextos de emergencia, con la presentación del investigador Mauricio Salgado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar, ¿no? Que estamos todos a distancia, dadas las condiciones del país. Como sociólogo me es difícil no estar a la vez que fascinado, horrorizado por las consecuencias de la pandemia, ¿no? Los pocos minutos que tengo y a modo de introducción al webinar, en esta presentación voy a referirme a las condiciones del bienestar en este contexto de emergencia. La pandemia de COVID-19 produjo por primera vez en la historia contemporánea una paralización de la sociedad de modo simultáneo y de alcance global. Hasta ahora no hay inmunización biológica disponible en la forma de vacunas. La inmunidad de rebaño resultó demasiado riesgosa y costosa en vida, como lo atestiguan los casos de Inglaterra y Suiza. Y la indiferencia biopolítica del gobierno fue aún peor, como lo muestran los casos de Estados Unidos y Brasil. Tampoco los sistemas de salud tuvieron y probablemente no tendrán la capacidad para diagnosticar a todos los susceptibles, tratar a todos los contagiados y procesar a todos los muertos. La pandemia de COVID-19 ha puesto a la orden del día la imagen de nuestra fragilidad como especie. Ante la ausencia de una inmunidad biológica, la única alternativa que nos quedó fue la inmunidad social, a través del distanciamiento físico. Cortar la cadena de contagios nos obligó a recluirnos en el espacio privado, desalojando así el espacio público. Este distanciamiento físico anuló en varios ámbitos los encuentros cara a cara, afectando así la continuidad de organizaciones de todo tipo. Muchas de ellas no van a resistir y desaparecerán, sumando entonces ahora el peligro de una recesión económica y tasas de desempleo que no habíamos visto en varias décadas. Esta interrupción de las interacciones cara a cara ha sido tan fundamental para la inmunización de la sociedad que la hemos incluso moralizado. Comprendemos que el distanciamiento físico es una forma de solidaridad con el otro. Nos separamos y reducimos al mínimo nuestros lazos sociales para evitar la propagación de un virus potencialmente letal que no tiene cura. Se trata entonces de una solidaridad paradojal. Ayudar al otro es distanciarse de él. Pero el distanciamiento físico tiene sus límites en un país pobre y desigual como Chile. La solidaridad de la distancia física con el resto es mucho menos costosa cuando se vive con holgura que cuando se lo hace en condiciones de hacinamiento, vivienda precaria o en pocos metros cuadrados. Los costos en bienestar psicológico son más bien bajos en el primer caso, en el segundo, altísimos. Para muchos el enclaustramiento ha significado agudizar la soledad en la que viven. Para los trabajadores informales, que son un tercio de nuestra fuerza laboral, significó simplemente sumar una nueva ilegalidad a su vida, desoír la decisión política del confinamiento y continuar con sus actividades para tener tiempo para comer.
En el ámbito familiar, el distanciamiento físico ha significado desdiferenciar los límites físicos del hogar y los límites simbólicos de la intimidad, ese espacio social en que, en teoría, ¿no?, somos aceptados y cuidados por lo que realmente somos. Ese espacio se ha desdiferenciado con la producción del sistema económico y la enseñanza del sistema educativo. Se trata de un fenómeno que no veíamos, en esta escala al menos, desde los albores de la modernidad, cuando el hogar era una unidad familiar a la vez que económica y educacional. Los adultos confinados en casa pasaron a ser padres, teletrabajadores y tutores o facilitadores educacionales de los niños. Esta desdiferenciación del hogar ha agudizado las desigualdades de género, incrementando la doble condición de explotación femenina en el ámbito de la reproducción y de la producción. También ha profundizado patologías sociales como la violencia machista o el abuso de menores. Los llamados a las líneas de emergencia, de hecho, en busca de orientación y ayuda por situaciones de violencia doméstica aumentaron en un 200% en los meses de abril, mayo y junio, respecto al igual periodo del año pasado. Las diferencias de género y su implicancia en el bienestar también se han agudizado con la pandemia. De acuerdo con la encuesta Termómetro Social del Núcleo Milenio de Desarrollo Social de la Universidad de Chile, que en junio pasado evaluó los efectos emocionales y psicológicos de la emergencia, un 56% de las mujeres consultadas declaró que su ánimo es peor o mucho peor que antes. Solo un 43% de los hombres opinaron lo mismo. Según los datos del MinSal, las mujeres entre 35 y 45 años han sufrido un mayor deterioro en su salud mental en estos meses. Pero en la misma medida en que las consecuencias de la emergencia se agudizan y se hace visible la pobreza y precariedad que por tanto tiempo ocultamos o no quisimos ver, hemos presenciado el ejercicio de la solidaridad presencial cara a cara. Personas se organizan para ir en ayuda del otro, a través de ollas comunes, comedores solidarios, cadenas de donación material y de tiempo. Internet nos permite no solo conectarnos con quienes no podemos acariciar, también ha servido para apoyar el ejercicio de la solidaridad presencial que hacen otros. Existen iniciativas hermosas como La Olla de Chile, ¿no?, un sitio web que vincula virtualmente a quienes organizan ollas comunes, por un lado, con quienes están en condiciones de colaborar para, literalmente, ¿no?, parar la olla de otros. Bueno, ¿y qué hay de las escuelas? De acuerdo con estimaciones de la UNESCO, son cerca de 1,6 billones de escolares en 190 países los que han sido afectados hasta ahora por el cierre de las escuelas. Esto es el 90% de la población mundial en edad escolar. Dado el impacto que tiene el ausentismo escolar en la deserción, en Chile, el Mineduc estima que en estos meses de cierre de escuelas y clases a distancia, 80.000 escolares podrían dejar sus estudios. Ellos se sumarían a los ya 186.000 niños, niñas y adolescentes que no han completado su educación. Y aunque mucho se ha hablado sobre la agudización de las inequidades en los aprendizajes entre niños pobres y ricos, también la pandemia ha degradado el bienestar de nuestros escolares de modos difíciles de dimensionar. La educación a distancia, la verdad, es un sustituto pálido de la interacción cara a cara. Todos los actores involucrados en la educación lo sabemos. Yo soy profesor universitario. Los profesores también lo saben. En una encuesta del mes de abril realizada a profesores por un consorcio de instituciones de educación y ONG de Chile, determinó que un 49% de los docentes consideraba que había logrado que sus estudiantes aprendieran. Y solo un 9% cree, o creía al menos en esa encuesta, que la mayoría de sus estudiantes cuentan con los hábitos requeridos para estudiar de manera autónoma. Las escuelas fueron una de las primeras instituciones en cerrar, y probablemente, y esto es lo más triste, serán de las últimas en abrir. Este hecho no es menor. Recordemos que en nuestras sociedades no hay otra institución que entregue a los niños, niñas y adolescentes una misma experiencia cognitiva y permita en ellos el desarrollo de las mismas virtudes y destrezas indispensables para la vida democrática. Es en la escuela
donde los niños por primera vez experimentan la complejidad del mundo y la diversidad de creencias. La pandemia y el consiguiente cierre de escuelas entonces ha despojado a los niños de esta experiencia de lo público. Si resulta entonces que los bares, restaurantes, estadios y centros comerciales abren antes que las escuelas, les habremos fallado monumentalmente a nuestros escolares. Y es que la escuela no es solo un espacio de reproducción y certificación de conocimiento, es también un espacio de sociabilidad estructurado en torno al diálogo, los afectos y el juego. En la página web de la Escuela de Invierno del Centro Inclusiva están disponibles una serie de recursos audiovisuales que me imagino varios de ustedes ya han visto. Yo los invito especialmente a ver el video llamado El sentir de los estudiantes, en el que escolares de distintas edades presentan y explican con dibujos o fotografías la vida escolar. En esos dibujos maravillosos abundan los compañeros, el recreo, el juego y los amigos. Estas experiencias registradas en ese video son consistentes con los resultados de una encuesta que realizamos acá en el Centro Inclusiva a distintos actores del sistema escolar. Con mi equipo de investigación hemos usado esta encuesta para estudiar los efectos de las dinámicas familiares sobre el bienestar y la conducta prosocial de los escolares, especialmente aquellos de segundo ciclo. Los resultados muestran que variables asociadas a la vida en la escuela, en particular el clima escolar, tienen un impacto positivo sobre su bienestar, que es similar al apoyo e involucramiento que reciben de sus padres. Este efecto del clima escolar sobre el bienestar de los niños es robusto a las diferencias de estatus socioeconómico, las transiciones familiares que hayan experimentado, el tipo de hogar en que vivan, si es biparental o monoparental, entre otras variables. La escuela, entonces, es una dimensión clave del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La copresencia en la escuela permite además una función tácita de esta institución, la de diagnóstico y alerta. Los profesores, psicopedagogos y orientadores son muchas veces quienes detectan problemas, déficits o vulneraciones a los derechos de los escolares. Esta detección depende fundamentalmente de la interacción cara a cara. En Chile, un grupo particularmente perjudicado por el cierre de escuelas lo constituyen los escolares migrantes, especialmente aquellos cuya lengua materna no es el castellano. Sabemos que nuestro sistema escolar garantiza la integración de niños, niñas y adolescentes migrantes, independiente del estatus legal de sus padres, pero no así su inclusión. Una de mis estudiantes de sociología, Constanza Donoso, documentó el año pasado las habilidades conductuales que los profesores despliegan en la sala de clase, en salas de clase interculturales, ¿no?, con presencia de niños haitianos en primer ciclo. Con gran esfuerzo los profesores despliegan una serie de estrategias comunicativas, tanto explícitas como implícitas, para que niños que no dominan el castellano adquieran a la vez los conocimientos y el dominio de la lengua. Esta inclusión de los niños haitianos, en particular, depende exclusivamente de la acción de los docentes. Pero la crisis, como esta emergencia, también evidentemente abren oportunidades. Los profesores, en su papel de intelectuales transformadores, han ido desarrollando nuevas habilidades, aplicando técnicas de enseñanza basadas en proyectos colectivos transversales, que apuntan a los aprendizajes mediante la acción y fomentan la colaboración y el diálogo entre los escolares. Estas actividades consideran los recursos materiales y simbólicos de los hogares, los llamados fondos de conocimiento. En la página web de esta escuela de invierno también pueden encontrar un video con diversas experiencias de profesores donde se pueden apreciar a la vez que el agobio que sufren, el compromiso por salvar el año escolar. De esa experiencia me gustaría destacar algunos principios, ¿no?, que se basan en los valores de la empatía y la inclusión. En primer lugar, reconocer los desafíos que los escolares enfrentan. Preguntar a los estudiantes cómo están lidiando con el aprendizaje en sus hogares, con los recursos materiales y culturales con que cuentan. Segundo, no esperar que los escolares pidan ayuda. Sabemos que en general los estudiantes de menores recursos son los más reacios a pedir ayuda. No preguntar o pedir ayuda no es signo de falta de motivación o esfuerzo, es una señal de dificultades. Ofrecer ayuda y apoyo a los escolares incluso cuando no la piden.
mostrar que los escolares importan y tienen valor en sí mismos. Cuarto, generar grupos de trabajo y actividades basadas en proyectos. Fomentar la colaboración y la comunicación entre los escolares en objetivos comunes y alcanzables, con la participación del profesor, y estimulando el interés y la curiosidad de los escolares. Quinto, evitar la sobrecarga de trabajo para los escolares y también para los profesores. Esto implica adecuar las expectativas a la realidad, capacidades y competencias, tanto de los escolares como también de los profesores, y adecuar las expectativas también frente a las demandas de la autoridad de educación. Y finalmente, reforzar el vínculo familia-escuela, utilizar los recursos culturales que los hogares poseen para contextualizar de modo próximo las materias y contenidos a enseñar. No se trata de enseñar en la escuela lo que los escolares ya saben en sus casas. Se trata de orientar contextualmente al niño, niña o adolescente para que adquieran nuevos conocimientos. Estas son algunas de las sugerencias que se desprenden de nuestro trabajo y las conversaciones que hemos tenido durante esta escuela de invierno y que resultan, sin duda, en un mayor bienestar para nuestros escolares en este contexto de emergencia. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que es bien interesante tu intervención, en tanto, por un lado, da cuenta de un escenario que tiende a ser un poco paradójico y que nos pone también el desafío, ¿no? Esto del distanciamiento social, pero y de cómo las tecnologías a la vez nos acercan, pero claramente no sustituyen la experiencia educativa presencial, cosa que es un elemento transversal en las comunidades educativas. No obstante, entendemos también que hoy día estamos en el debate que está totalmente abierto, ¿no? En relación a cuáles son las condiciones necesarias para poder retomar el proceso educativo de las escuelas con las condiciones sanitarias, pedagógicas, materiales. Importante, que yo creo que va a ser un tema que sin duda va a marcar la conversación de esta mañana y me imagino que también con nuestros participantes en los talleres. Agradecer a todos quienes están conectados. En Facebook, en YouTube tuvimos un pequeño desfase, pero ya estamos transmitiendo también por YouTube Live. Les invitamos desde ya a mandarnos sus preguntas, sus comentarios para poder compartirlos con nuestros expositores. Para continuar esta discusión, ¿no? Esta conversación, presentamos a la doctora Lorena Ramírez. Ella es doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y es investigadora de la línea Políticas y Prácticas de Gestión para la Inclusión de nuestro centro. Por lo tanto, dejamos para su presentación a la doctora Lorena Ramírez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación y permitirme participar en este espacio que me parece tan relevante y sobre todo el tema que nos convoca, que es condiciones para el bienestar en contextos de emergencia, que es un tema en el cual he estado investigando en los últimos años. La verdad es que cuando empecé a organizar qué poder comentar con ustedes esta mañana, lo primero que pensé es que para hablar del bienestar en tiempos de emergencia me parece que hay que hablar de ayer, hoy y mañana. Porque ciertamente hoy en día creo que algo favorable que nos ha traído esta pandemia es que hemos resituado o hemos puesto nuevos temas de conversación en el espacio escolar. Hemos salido un poco de esta lógica del rendimiento, indicadores, metas, y se ha puesto como centro aspectos más socioemocionales. Sin embargo, claramente tenemos ciertas condiciones, cierto modelo político, ciertas prácticas en la escuela que no favorecen mucho el desarrollo del bienestar. Y es un poco de lo que quiero hablar esta mañana, y que de alguna manera también esta crisis o esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar justamente estas desigualdades y ciertas condiciones que favorecen a algunos niños, pero no a otros. En este sentido, voy dando cuenta que pareciera ser, con algunas de las investigaciones que les voy a mostrar, que la vida en la escuela no es igual para todos los niños. Entonces, quiero centrar mi conversación de hoy en dos grandes aspectos. Primero, creo que es importante darle una vuelta a por qué es importante estudiar el bienestar en la escuela, por qué centrarse en este aspecto y cómo lo podemos entender y qué tensiones podemos encontrar en este sentido. Y por otro lado, me centraré y me
entrar bien en esta temática desde una perspectiva específica, situándome más bien en la mirada que tienen los propios estudiantes con respecto a su bienestar. Porque si bien ellos son los protagonistas centrales, ¿no es cierto?, de nuestra discusión, paradójicamente son los menos escuchados y menos considerados a la hora de tomar decisiones educativas, primando un enfoque adultocéntrico, y no solo en la escuela, sino en los distintos ámbitos y sistemas sociales. Con respecto a por qué estudiar el bienestar, bueno, hay múltiples investigaciones que nos dan cuenta de todas las bondades que tiene el que las personas, y especialmente los estudiantes, tengan una satisfacción, una buena satisfacción de vida en la escuela. Se asocia a un desarrollo positivo de los adolescentes, un incremento de la salud física, mental también, hay una relación significativa entre bienestar y rendimiento académico, entre motivación académica. Y por el contrario, la insatisfacción con la vida en la escuela se asocia fundamentalmente al abandono o deserción escolar. Pero yo quiero resaltar que más allá de estas relaciones que claramente pueden ser relevantes, a mí me parece que lo central es centrarse en el derecho que tiene todo niño y niña a tener un buen vivir dentro de la escuela. Y en ese sentido me sitúo en una perspectiva particular del bienestar que tiene que ver con enfocarme en una perspectiva de justicia social. En ese sentido, creo que es importante considerar que si bien podemos hacer mucho trabajo para posibilitar el desarrollo emocional de los niños a nivel individual, podemos hacer mucho trabajo para generar mejores relaciones sociales, nuestro esfuerzo, tanto, por eso hago esta relación entre ayer, hoy día y mañana, tiene que estar puesto en generar las condiciones que permitan una igualdad de oportunidades a todas las niñas y los niños para permanecer, desarrollar sus intereses, sus habilidades y poder participar activamente dentro de la escuela. En ese sentido nos ponen una posición particular que tiene que ver con cómo vamos distinguiendo las singularidades de cada uno de nuestros estudiantes y de esa manera ir pensando en cualquier tipo de obstáculo que genere algún tipo de segregación, discriminación o exclusión social de los estudiantes en nuestra escuela. Claramente, esto es un principio que ya podemos encontrar incluso en nuestra Ley General de Educación. En ella dice, la educación debe orientarse al desarrollo, la dignidad humana, a fortalecer los derechos y libertades fundamentales de todos los niños y niñas. El deber del Estado es garantizar a todos los estudiantes una educación de calidad inclusiva. Pero sin embargo, nos encontramos con ciertas tensiones y problemáticas para cumplir justamente estas premisas, ¿no? Y lo encontramos en el modelo de gestión educativa que predomina en Chile y que se empezó a implementar desde la dictadura en los años 80. Estamos inmersos en un modelo de gestión en el cual se han promulgado en los últimos años una serie de normativas y leyes que han puesto como centro que la calidad educación tiene que ver con asegurar que todos los alumnos y alumnas alcancen objetivos generales y estándares de aprendizaje. Ha estado mucho más puesto el acento en el tema de obtener ciertos contenidos asociados a aprendizaje. Esto ha implicado que el sistema educativo se ha centrado en una lógica de evaluación, de desempeño, de estándares cuantitativos y específicamente evaluado a través de una serie de instrumentos, específicamente en nuestro país, de lo que es CIMSE. De alguna manera entonces vemos que se ha instalado una cierta gramática del rendimiento y que ha dejado de lado o hemos dejado de mirar ciertos aspectos que nos permitan abordar la temática educativa de una manera más integral. Y en ese sentido, para entrar ya en el punto 2, que tiene que ver con cómo van comprendiendo los propios estudiantes su vida en la escuela, a propósito de una investigación que realicé en el marco de mi tesis doctoral, quiero compartir algunas fotografías que los mismos estudiantes fueron sacando de su experiencia en la escuela para dar cuenta de cómo ellos comprenden su bienestar, que a mi parecer pueden resultar mucho más decidoras que lo que yo les puedo transmitir. Denme un segundo. En este sentido, lo que quiero dar cuenta es de 4 aspectos claves a la hora de pensar en condiciones para el bienestar. En primer lugar, para todos los niños y niñas, en este caso estoy trabajando aquí dando cuenta de estudiantes de 7º año, todos los niños y niñas quieren aprender en la escuela. Y en ese sentido, eso ocurrió antes de la pandemia y hoy día, a propósito de conversaciones que hemos tenido
con otros estudiantes nos dicen lo mismo. Si bien desde el mundo adulto hemos cuestionado mucho el trabajo online, ¿no es cierto?, el trabajo a distancia, los adolescentes también nos dicen, bueno, pero de alguna manera también prefiero eso antes que hacer nada, porque para mí es importante seguir aprendiendo. El punto es que tenemos dos problemáticas ahí. Una es el acceso que están teniendo algunos estudiantes y otros no. Y por otro lado, un aspecto que tenemos que considerar tiene que ver con la forma en que ellos nos van mostrando el cómo necesitan ir aprendiendo. Y en ese sentido, los estudiantes nos van dando cuenta de la relevancia de que vayamos generando clases mucho más interactivas y colaborativas para aprender mejor. Entonces, fíjense en esta imagen, que es una imagen tradicional de una sala de clases, ¿no?, donde los estudiantes están mirando el pizarrón, sin conexión entre ellos, no se miran, ¿no es cierto?, cada uno mirando hacia adelante, y de alguna manera esta imagen la hemos cambiado hoy día al computador, al celular, ¿sí?, o algún medio tecnológico. Es decir, volvemos a la lógica de que los estudiantes tienen que estar en silencio, escuchando, ahora a través de una pantalla, ¿no? Y esto no es casual, porque cuando emergió toda esta problemática sanitaria y tuvimos que confinarnos todos, la primera respuesta desde el Ministerio de Educación fue generar una plataforma online en donde estuviesen todos los contenidos, ¿no es cierto?, y poniendo el esfuerzo nuevamente en la transmisión de información. Entonces, una condición para el bienestar tiene que ver con cómo vamos avanzando hacia estrategias mucho más colaborativas que le permitan aprender a aquel estudiante que efectivamente no tiene las mismas condiciones, no tiene las mismas capacidades para aprender que otro estudiante que efectivamente esto le puede hacer mucho más sentido. Por otro lado, quiero pasar a la siguiente lámina. Acá, perdón. Ahí. Por otro lado, otro aspecto que se ha conversado bastante también en esta escuela tiene que ver con que la vida en la escuela para los niños, niñas y adolescentes tiene que ver con un espacio social, un espacio afectivo. Y en este sentido, un elemento y una clave importante para el bienestar tiene que ver con poder establecer relaciones cercanas con los otros, y específicamente con sus docentes, y esta imagen también habla por sí misma, esta posibilidad de encontrarse incluso fuera del aula y poder compartir desde lazos afectivos en términos físicos, ¿no?, de tocarse, y también poder conversar más allá de temas de contenido. Y también es un espacio en el que me permite encontrarme con mis pares. Y aquí me parece bien interesante abordar este punto en términos de que hoy día se habla mucho también del desarrollo socioemocional de los estudiantes. Pero es interesante ver que el desarrollo socioemocional no es algo que se entrega a través de una asignatura o se elabora en un taller. Es lo que viven cotidianamente, lo que necesitan cotidianamente los estudiantes en sus experiencias, ¿sí? Entonces, es algo que no se puede replicar, ¿no? Que no se puede enseñar a través de un manual. Es algo que se tiene que generar las posibilidades para que existan este tipo de encuentros. Otra clave relevante tiene que ver con que la escuela para los niños, para favorecer su bienestar, tiene que ver con sentirse cuidados en sus dolores, en sus dificultades. Y esta es una imagen de un niño que saca una fotografía, ¿cierto?, de un estudiante que tiene algún dolor, y hay un adulto que se hace cargo cuidadosamente de él. Y aquí es bien interesante también, porque en esta imagen nos van dando cuenta los estudiantes que la vida de la escuela no solo el estudiante y el profesor, hay otros actores que son sumamente relevantes. Los estudiantes no hablan de la importancia del psicólogo, no hablan de la importancia del inspector o la inspectora, no hablan de la importancia de los asistentes de educación, e incluso del personal que hace el aseo dentro de la escuela. Todo eso para ellos es parte de su comunidad y hace que su experiencia sea más o menos satisfactoria en este sentido. Entonces también es preguntarnos en este contexto de emergencia cómo están funcionando, qué rol se les está asignando, cuál es el lugar que están ocupando justamente estos actores dentro de la vida, de la experiencia de los niños. Y como última clave, que me parece muy relevante, tiene que ver con la importancia para los niños y las niñas y los adolescentes, es poder participar de manera auténtica dentro de la escuela. En este sentido lo quiero ligar con un conversatorio muy bonito que pude escuchar y participar ayer, donde participaron estudiantes de secundaria,
voceros de la Federación de Estudiantes Marga Marga, en donde nos dan cuenta de la importancia que tiene para ellos el ser escuchados, del interés que tienen de poder ser parte de su comunidad, incluso, y no solo por intereses personales de los estudiantes, sino que también apoyar a sus docentes en este contexto de contingencia, ser un mediador entre la familia y la escuela, y también nos hablaban de su interés no solo de estar inmerso dentro de la escuela, sino que participar con sus territorios, porque son capaces de darse cuenta de las necesidades que tenemos como país. Por lo tanto, ese es un interés y un gran aldebe que tenemos dentro de la escuela. Entonces, en este sentido, déjenme poder cerrar acá, dejar de compartir. En este sentido, quiero cerrar este comentario con dos reflexiones clave finales. Creo que para enfrentar o generar mejores condiciones para el bienestar en la escuela, insisto, en esta contingencia y mañana, porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si esto se va a terminar este año, no sabemos si va a volver el próximo, o sea, de alguna manera tenemos que estar abiertos a la incertidumbre de incluso en algunos momentos estar combinando condiciones de clases presenciales o condiciones de volver a la casa, en fin. Creo que un elemento central es poder trabajar con los estudiantes, escucharlos, hacerlos partícipes activos, que sean capaces de dar su idea, de tomar sus decisiones, porque tienen una claridad y nos pueden dar mucho más luces de lo que podemos hacer los adultos sentados en una oficina tratando de imaginarnos un mejor mundo para los niños y las niñas. Y como segundo elemento, creo que y esta es una invitación a propósito de trabajo que he hecho con distintos profesores y profesoras en los últimos tiempos, creo que estamos llamados entonces a generar mayores espacios de reflexión como comunidad educativa. Creo que en ese sentido es interesante mirar nuestros propios instrumentos de proyectos educativos, institucionales educativos, ¿no es cierto? Que pasemos de esta lógica más bien instrumental de generar este proyecto educativo, sino que a generar realmente condiciones para que podamos conversar entre todos qué necesitamos como comunidad, cuál es la realidad de nuestra comunidad, porque efectivamente lo que ha pasado hoy día es que no solo estamos trabajando con nuestros estudiantes dentro de una sala de clase o en una escuela, sino que estamos trabajando con una familia completa, con una comunidad completa, y eso claramente no teníamos mucho diagnóstico. Entonces la invitación también es que hagamos esta reflexión conjunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Me parece clave esta disposición temporal que hace respecto al ayer, el hoy día y el mañana, ¿no? En el sentido de que estas temáticas que tú ponías como la participación auténtica, la cercanía, si algo que sabemos de la emergencia y de las crisis es que tienden más que a generar elementos nuevos, es agudizar elementos que ya estaban dentro del sistema educativo. Y muchas de las preguntas de las condiciones para el bienestar no difieren tanto de las condiciones para el bienestar que estábamos discutiendo anteriormente. Y ahí sin duda es clave la voz de las propias comunidades educativas y particularmente de los estudiantes, que en el sistema escolar y en las políticas educativas también a veces es un desafío, ¿no? De cómo dejamos esta perspectiva más adultocéntrica y relevamos a los estudiantes como sujetos activos dentro de la construcción de su experiencia escolar. Y eso es lo que impacta en el bienestar. Así que muchas gracias, Lorena, por tu aporte a esta discusión. Yo creo que hay hartos elementos relevantes que podemos desde ya ir como estableciendo. Les recordamos que nos pueden escribir sus preguntas y comentarios a través de Facebook y de YouTube Live. Tenemos saludos desde Bogotá, Colombia, de distintas partes de Chile. También cuéntenos desde dónde están conectados. Y sin más, seguiremos con nuestro siguiente expositor, el doctor Félix Angulo. Él es doctor en Filosofía y Letras de la sección de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y es investigador principal de la línea Evaluación y Currículum para la Inclusión. Dejamos el turno entonces al doctor Félix Angulo. Buenos días, muchas gracias Juan Pablo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y tienen la paciencia de estar hoy con nosotros, también encerrados.
Bueno, yo como yo soy de formación pedagogo, entonces tiendo a pensar las cosas desde el punto de vista de los pedagogos, entonces probablemente que más que al alumnado me centre, bueno, seguramente me centraré en el profesorado, pero quiero también soltar algunas reflexiones que espero que les sean a todos ustedes de utilidad. La primera es que con la pandemia, con todos los errores que nos ha traído la pandemia, nos ha traído algo que yo creo que vivía con nosotros, pero que no éramos conscientes, que es que vivimos en una cultura digital y de pronto nos hemos topado con una cultura digital. Es decir, ya no solamente es que watcheamos, que subimos cosas al Facebook, sino que nos encontramos con ella y además tenemos que enseñar con ella porque estamos obligados a hacerlo con ella, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, si soy capaz de compartir pantalla, eso es, compartir, para situar lo que es esa cultura digital con la que nos hemos encontrado. La reflexión es muy sencilla. En el fondo, la cultura digital se nutre de otras culturas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra evolución. Es decir, nuestro elemento más primitivo es una cultura oral. Empezamos a hablar, pero luego empezamos a escribir, y luego empezamos a trabajar con las imágenes, la cultura audiovisual ya en el siglo XX y ahora la cultura digital. El hecho es que la cultura digital no vive aislada, no está en el aire, sino que está cimentada en lo que hablamos, en lo que hemos escrito, lo que leemos y en las imágenes con las que hemos manejado. De hecho, es un proceso que llaman los expertos remediación. Es decir, los elementos de la cultura digital pasaron a ser parte fundamental, antes de nada, de los elementos de la cultura autoescritora. Quiero recordar la Ilíada, la Odisea y el Antiguo Testamento, incluso por su estructura, como os dice Havelock, en el fondo eran poemas o narraciones orales que se establecían en las calles, en las plazas, que los poetas aprendían y que luego se llevaron al texto, ¿no? Lo audiovisual, por ejemplo, el cine, se nutre del oral, porque se habla en la pantalla, y de un montón de literatura escrita en el ambiente lectoescritor. Y la cultura digital, hablamos muchísimo, watchamos, ya podemos hacer WhatsApp orales, escribimos muchos textos, compartimos textos y además compartimos imágenes. Es decir, uno se monta sobre las otras, ¿no? Esto quiere decir que si en la educación no desarrollamos una auténtica alfabetización oral, lectoescritora y audiovisual, la cultura digital no tiene ningún sentido. Es decir, la alfabetización digital se mueve y se basa en esos pilares. Es decir, y creo que hemos cometido el tremendo error de creer que por manejar las tecnologías, por WhatsApp bien, por llevar un perfil de Facebook ya controlamos o suponemos que podemos manejar o gestionar la cultura audiovisual, ¿no? Y un poco eso nos ha pasado a los pedagogos a lo largo de nuestra historia. Es decir, hemos antepuesto la tecnología por encima de la pedagogía. Y es la pedagogía la que tiene que adaptar a la tecnología y no lo hemos hecho al revés. Es decir, teníamos que preguntar qué queremos enseñar, cómo queremos enseñarlo, en qué contexto queremos enseñarlo, y cuáles son las tecnologías de uno u otro tipo que nos sirven. Si antes era el papel y el lápiz, ahora podemos utilizar otro tipo de tecnología. Pero es la pregunta pedagógica la que debe determinar qué tipo de tecnología queremos emplear, ¿no? Pero hemos sido siempre, yo le he puesto aquí un estudio del 96, fíjese que antiguo, donde ya se quejaba que hemos ido detrás siempre de las nuevas tecnologías, como el nuevo descubrimiento, ¿no? Ahora los blockchain le llaman también, que se quieren aplicar a pedagogía, para hacer pedagogía. También eso nos pasa con otros campos a los pedagogos, con la famosa neurodidáctica, etc. Estamos detrás en lugar de sentarnos a pensar qué queremos hacer. En este sentido, yo quiero también plantear que estamos enseñando, estamos educando, entre comillas, estamos haciendo algo a través de la pantalla. Perdonen, pero es que oigo un ruido de fondo que no sé dónde viene. Sí, lo estamos resolviendo de inmediato, Félix. Danos un... Pero no es mi problema, ¿no? No, todo bien con tu transmisión. Danos un segundo y vamos de inmediato a corregir la situación. Por favor, ahí sí me ayudan desde el centro de operaciones. Se la va a mandar por WhatsApp. Danos un segundo, Félix. Estamos arreglando este problema
técnicos. Les pedimos las disculpas a quienes están conectados. No se preocupe. La tecnología no es infalible. A propósito justamente de lo mismo, de cómo es la tecnología. Así que, por favor, Félix, ahora sí, puedes continuar. Sí. Bueno, digo que ahora estamos viviendo por el confinamiento en un mundo de pantallas, ¿no? Y de pronto parece que, o nos han hecho creer algunos, que podemos hacer todo con las pantallas, escribir, vivir, relacionarnos, ser mejores, ¿no? Y olvidamos que lo hacemos porque no nos queda otro remedio, porque no nos podemos juntar, ¿no? Entonces, utilizando la idea de Marc Augé, en el fondo una pantalla es un lugar, como son los aeropuertos, como son los malls, como son a veces los pasillos, ¿no? Y un ordenador y una pantalla no es una escuela, ¿no? Yo creo que eso es enormemente importante. No podemos dejarnos llevar, y algunos han empezado a decir que, bueno, que quizá la enseñanza de mañana debe haber más pantallas que otras cosas. Creo que es un error gravísimo, porque nos va a llevar, como este niño, a desconectar completamente, ¿no? Vamos a desconectar con nuestros niños, ¿no? En este sentido, yo quiero poner sobre la mesa una idea que llevo dando vueltas hace años, que yo le llamo la imaginación pedagógica. ¿Qué es la imaginación pedagógica? Centrémonos en la pedagogía. Etimológicamente, la pedagogía supone acompañar al niño, ¿no? Es decir, estar a su lado, ¿no? Entonces, una imaginación pedagógica se nutre primero y fundamentalmente del acompañamiento. Es decir, uno no puede ser pedagogo si no acompaña a sus niños, si no está con sus niños y sus niñas, si no está a su alrededor. Y esto es lo que se llama en algunos, como yo lo llamo también, la justicia afectiva. El derecho que todo niño, toda niña tiene a ser querido, amado, protegido, respetado, oído, reconocido en la escuela, ¿no? Es decir, que es enormemente, que es diferente a todo ese énfasis que hay ahora, que a mí me parece un poco disparatado, me van ustedes a disculpar, con tocar las emociones de la gente. Lisa Barrett, que es una psicóloga muy metida en la neurociencia, planteaba que en un libro muy hermoso que las emociones son construidas. Por lo tanto, lo que hay que crear son contextos de afecto para que esas emociones sean construidas por el niño. La niña se enfrente a su ira, se enfrente a sus temores, a sus miedos, a sus dudas, etcétera, todas esas emociones, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que ha ocurrido ahora en muchos maestros y maestras en Chile y en el mundo entero ha sido ese acompañamiento afectivo como auténticos pedagogos y pedagogas, acompañamiento afectivo al niño, a que no se sienta solo, a que no se sienta marginado, a que no se sienta aislado, incluso en los momentos más duros del confinamiento y en algunas familias normalmente complicadas, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con lo que en el Nodis, una filósofa de la educación, hablaba de la ética del cuidado. El cuidado, si no nos cuidamos unos a otros, no podemos entender y establecer el cuidado hacia los demás, es decir, hacia el otro, ¿no? Que es una manera de luchar contra la adiaforía, ¿no? Es decir, con esa especie de desprecio hacia el otro, ¿no? Nuestras sociedades se fundamentan en la medida en que desde el cuidado a lo inmediato de nuestros niños y niñas les potenciamos para que puedan también preocuparse por el otro, ¿no? Entonces, una de las partes de la imaginación pedagógica es ese acompañamiento afectivo que debe desarrollar el maestro con sus niños y con sus niñas. El otro es la imaginación. Maxine Greene, que es una filósofa de educación norteamericana, decía, en el fondo, la imaginación aplicada también a la educación es ir más allá de lo dado. Es decir, no aceptar lo dado como inamovible, no aceptar lo dado como algo que no se puede cambiar, que no se puede transformar, ¿no? Lo mejor también que hemos encontrado en Chile y en otros países de maestros y maestras ha sido justamente con romper con lo establecido, desmembrar el currículum oficial, es decir, ir de alguna manera en contra del currículum constituido para crear una especie, siguiendo a Salazar, el Premio Nobel de Historia de Chile, un currículum constituyente. Es decir, cada relación entre los docentes y el niño era una nueva forma de entender el currículum que estaban creando con ello. Eso ha sido siempre lo mejor. Sí, los ejemplos que yo tengo en ese sentido son maravillosos, cómo el maestro o la maestra ha ideado nuevas formas de acercarse al niño, nuevas formas de que la niña se acerque al conocimiento, nuevas formas de imaginar, de pensar, de indagar, de hacer preguntas, de relacionarse, etcétera, etcétera.
eso es yo le pongo sobre la mesa la idea de la imaginación pedagógica, es decir, ir más allá del pupitre, ir más allá de la pantalla, imaginar nuevos mundos en los que nos podemos desarrollar, en el que el niño o la niña se pueden acercar al conocimiento, disfrutar con el conocimiento, ¿no? Porque yo creo que es fundamental. Sin conocimiento, perdónenme ustedes, no entendemos nuestro mundo. Tenemos que analizarlo con profundidad de una manera crítica, ¿no? Es un poco también una frase de Bertolt Brecht: no acepto lo habitual como una cosa natural. Pues en tiempos de confusión organizada, que son un poco estos, de arbitrariedad consciente, como ustedes ven en nuestros gobiernos, de humanidad deshumanizada, nada debe ser natural, nada debe ser imposible de cambiar. Y lo que a mí más me ha emocionado, particularmente como individuo, han sido aquellos pedagogos y pedagogas que han hecho algo diferente, que han luchado por sus niños, que no los han querido dejar solos en esta pandemia, a pesar de que tenían ese no lugar que era la pantalla. Como última reflexión, yo quiero ir un poco más allá. ¿Qué va a hacer después? Es decir, comenzaba que nos hemos dado de bruces con la cultura digital, nos hemos topado con ella, pero algún día, más o menos, yo espero que antes que los MOL, como decía Mauricio, nos volvamos a la escuela. Entonces, yo creo que hay un factor que a veces hemos olvidado. Decía Gibson, el psicólogo cognitivo de la percepción, que el ambiente y los objetos del ambiente los vemos porque tienen un sentido para nosotros de alguna manera. Es decir, percibimos las cosas porque son significativas para nosotros. Entonces, yo creo que no podemos volver a la misma escuela como un ambiente ya hecho frío, sino que tenemos que volver a pensar los espacios. Yo creo que una gran labor que nos queda en Chile y en general también en otros países es pensar los espacios educativos, los espacios medioambientales, reales, educativos de una manera diferente. Hay que recuperar el espacio entre las comunidades, los niños, las niñas y los docentes. Hay que transformar esos espacios para que nuestros niños y niñas lo hagan suyo, lo comprendan que es su espacio, que ellos lo controlan y lo dominan. Si ustedes se fijan en las escuelas aquí o allá, las escuelas están hechas de cemento, de hierro, apenas hay madera. Y una cosa que a mí siempre me pone muy nerviosa: hay pasillos. Los pasillos son su no lugar, utilizando otra vez la metáfora de Maurice. Pasamos por el pasillo, no nos quedamos, apenas nos relacionamos, solamente en el patio, ¿no? Bueno, hay experimentos de escuelas. Yo conozco una escuela rural en España, es modular, no hay pasillos, hay módulos. Entonces la gente se encuentra siempre, la gente interacciona siempre. El pasillo te impide, tienes que circular como en los aeropuertos, que nos obligan a ir de una terminal a otra terminal, ¿no? O como en los hospitales, ¿no? O como en las cárceles, o como en los manicomios, como diría Foucault, ¿no? Entonces yo creo que, siguiendo un poco la idea de Loris Magoulis de la Reggio Emilia, ¿no? Hay un tercer docente que todavía tenemos que convocar, y ese tercer docente es retomar otra vez los espacios, ir hacia adelante en ese sentido. Yo creo que es permítanme decir, la gran asignatura olvidada en todo ese proceso pedagógico, ¿no? Por último, quiero terminar con una reflexión de Howard Gardner. Dice: quiero que mis niños y niñas comprendan el mundo, pero no solo porque el mundo es fascinante y la mente humana está llena de curiosidad. Quiero que comprendan para que se posicionen y lo conviertan en un mundo mejor. Yo creo que esa es la gran, todavía asignatura, el gran reto que tenemos. Yo creo que nos debe ayudar la imaginación pedagógica. Imaginar nuevas formas de enseñar, imaginar nuevas formas de relacionarnos con el conocimiento, con el mundo que nos rodea, con nuestros niños, acompañarles en ese proceso complejo en una sociedad enormemente difícil. No va a ser más fácil la sociedad después de la pandemia, aunque tengamos la vacuna. Va a ser una sociedad, sigue siendo una sociedad compleja. Chile está en una convulsión profunda, ¿no? Ese Chile volverá otra vez a estallar. ¿Cómo acompañaremos a nuestros niños y niñas en ese momento? ¿Cómo entenderán lo que está pasando? ¿Cómo se sentirán motivados para vivir y entender ese mundo? Yo creo que es un reto enorme que tiene la educación chilena. Nada más, muchas gracias. Espero haber servido de alguna utilidad. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por este importante llamado como a la reflexión y también a visibilizar justamente cómo la imaginación pedagógica ha sido la forma de respuesta que los docentes y las docentes de Chile han desplegado, ya sea como para abordar un poco cómo manejarse en este no lugar a veces que nos pone la tecnología, y cómo a pesar de ello transformar, ya sea tanto de lo presencial como de lo no presencial, espacios de cuidado, espacios de afecto, espacios de ética, y que lo quiero conectar a propósito de nuestro siguiente expositor, así como Lorena enfatizaba en la participación y en la voz de los estudiantes dentro de las condiciones para generar un bienestar en un contexto de crisis.
es sumamente también relevante a propósito de la imaginación pedagógica, visibilizar cuáles son las condiciones también de los docentes y del personal del establecimiento para poder también generar espacios de cuidado y de ética de este cuidado con otros, ¿no? Y en ese sentido, hoy día esta discusión sin duda está como en la palestra a propósito de estas preguntas sobre el retorno, no retorno a clases, y también respecto a las condiciones laborales y las condiciones en las cuales se encuentran trabajando los docentes y las docentes de Chile. Y en ese sentido, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, durante la etapa durante estos meses que llevamos en cuarentena, con los establecimientos sin funcionar, ha generado muchas propuestas y también ha sido gran parte del... Por lo mismo, finalmente, para terminar esta ronda de presentación y poder después también compartir los comentarios y preguntas que les recuerdo que pueden hacer a través del chat, presentamos al señor Mario Aguilar. Él es presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, profesor de Educación Física y magíster en Educación de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, Mario, por estar con nosotros y damos paso a tu presentación. Muy buenos días, gracias Juan Pablo por la presentación. Saludo a los demás panelistas. Escuché no todas las intervenciones, pero gran parte me parece muy interesante y aporta una diversidad de puntos de vista que sin duda nos van a servir mucho a la reflexión. Bueno, quiero comenzar diciendo o preguntando, ¿qué echamos de menos en este contexto de pandemia, de encierro, de cuarentena? ¿Qué cosas sentimos como pérdidas? Cosas que quisiéramos recuperar pronto. Hago esa reflexión a quienes nos están siguiendo. Les lanzo esa reflexión para hacerla. Puedo contar mi testimonio. Yo echo de menos los abrazos, por ejemplo. El poder acercarse a una persona y abrazarla. Echo de menos darse la mano, que es un gesto que a veces se vuelve rutinario, pero que ahora al no tenerlo, siento como que falta algo cuando uno hace un contacto con alguien, ese gesto amistoso, el mostrar la mano descubierta, ¿no es cierto? Y entregarla al otro. Echo de menos jugar fútbol, a mí me gusta mucho jugar fútbol. Y echo de menos los sábados que juego en una liga y llegar al camarín, compartir con los compañeros, entrar a la cancha, disfrutar del juego, después comentar, a veces nos quedamos compartiendo algún picadillo, algún asadito, alguna cosa. Echo de menos visitar a mis parientes, a muchos que no cumpleaños que no he podido ir. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que la gran mayoría de las personas seguramente, haciendo la reflexión, van a tener ideas parecidas, imágenes parecidas que les van a surgir. No echamos de menos ir a cambiar el plasma, no echamos de menos, qué sé yo, ir recorrer las automotoras para ver qué auto nuevo me voy a comprar. No echamos de menos aquellas cosas materiales, no echamos de menos ir a la fila del banco para poder cobrar, ¿no es cierto?, un dinero. Parece que los contextos de emergencia nos ponen en contacto con lo más importante, con lo más profundo y lo más relevante. Y eso y cuando estamos en condiciones o en situación de pérdida, la pérdida más significativa es de aquello intangible, aquello que tiene que ver mucho más con las emociones, con lo humano, con las relaciones interpersonales, no con lo material. Y por lo tanto pareciera que el mundo en contexto de no emergencia pierde el rumbo e invierte las prioridades de manera equivocada. Porque cuando estamos en estas situaciones como la que tenemos, las prioridades se nos reponen en lo que es lo realmente importante. A mí me parece que esa reflexión es muy relevante hacerla. Porque cuando volvamos a la, comillas, normalidad, ojalá nos dure esta situación que nos pone en retomar o reubicar aquello que realmente importa, aquello que realmente es relevante, aquello que realmente es profundo. Entonces la pregunta es, en tiempos no de emergencia, me gustaría en este seminario en donde tenemos que analizar el bienestar en contexto de emergencia, quiero invertir el análisis y revisarlo desde el contexto no emergencia, para que de ahí aterricemos al contexto emergencia.
¿Qué importancia le damos al bienestar emocional en tiempos de no emergencia? Parece que poco. Por lo menos a nivel de políticas públicas, a nivel de políticas educacionales para entrar en nuestro campo, le damos poca importancia. Poca importancia. De hecho, no existe un CIMSE sobre bienestar emocional en Chile. Para Félix, supongo, no sé si sabrá que el CIMSE es el sistema de medición de la calidad de la educación en Chile, ¿cierto? Que es una prueba estandarizada, que regula todo el quehacer educativo de nuestro país, prácticamente todo gira en torno al CIMSE, la asignación de recursos, el buen éxito o no de un colegio, su buena categorización, el sueldo de los profesores, el futuro de los estudiantes, si egresas de un colegio con buen CIMSE, tu futuro es mucho más promisorio, etc. Y no existe un CIMSE del bienestar emocional. No se mide a un profesor por qué tanto apoya a sus estudiantes en sus necesidades emocionales. No existen muchos cursos de perfeccionamiento y actualización sobre cómo mejorar emocionalmente cada docente. Existen muchos cursos sobre cómo mejorar el CIMSE, por ejemplo, cómo ser más productivos en ese proceso de producir rendimientos. Y quiero, para seguir en esta pasada por distintos conceptos, una vez asistí hace muchos años atrás a una charla de un economista español, Montero de Burgos, y él me acuñó un concepto en esa charla que era sobre mía, no era sobre educación, pero en donde dijo, ¿y qué tal si hablamos mejor del bien ser en vez del bien estar? El bien guión ser en vez del bien guión estar. Y el bien ser sería, ¿no es cierto?, algo más constitutivo, esencial de la persona, y el bienestar sería más bien algo externo, ¿no? De hecho, las mediciones de bienestar que hacen algunos economistas o el Banco Mundial u otro es según la cantidad de microondas que tiene la población, según la cantidad de televisores, el ingreso per cápita y todo eso. Y eso estaría ligado al bienestar. ¿Y qué tal si empezáramos a preocuparnos y a interesarnos más en el bien ser? Bien-ser. Entonces, a partir de esa provocación de cambiar un concepto tan instalado como el bienestar, yo hago la pregunta de ¿cómo estábamos emocionalmente antes de la pandemia? Antes de la emergencia, ¿cómo estábamos emocionalmente? Porque ahora estamos preocupados de cómo estamos emocionalmente en pandemia y cómo estamos emocionalmente en emergencia. Y antes, ¿es que acaso estábamos muy bien emocionalmente porque estábamos en condiciones de, comillas, normalidad, y producto de la pandemia y todo lo que ocurrió, se nos desestabilizó toda esa condición, de esa buena condición emocional, y ahora estamos muy mal? ¿O en realidad ya no veníamos nada bien en términos de, voy a seguir usando la palabra, que bienestar emocional? ¿Cómo estábamos? A mí me parece que no estábamos muy bien. Y es más, pienso que en muchos sentidos, no es que la pandemia sea algo deseable, ni mucho menos, y que este contexto de emergencia, por supuesto, tiene muchísimas connotaciones negativas, pero hay algunos aspectos en los que pudiera ser que estuviéramos mejor ahora, incluso. Porque producto de la emergencia hemos recuperado, ¿no es cierto?, valoraciones que tal vez en contextos de normalidad perdemos, como por ejemplo el de los afectos, por ejemplo el de la importancia de las relaciones humanas, lo que ponía yo en la reflexión al inicio de esta charla. Incluso yo preguntaría más atrás todavía, ¿cómo estábamos antes del estallido social del 18 de octubre? ¿Cómo estábamos emocionalmente antes del estallido social? ¿Cuál era la emoción que predominaba en nosotros? ¿Éramos pueblo alegre, feliz, solidario? ¿Cómo estaban nuestros niveles de humanidad? Por ponerlo así bien en grueso, y tal vez poco riguroso, tan grueso, pero ¿cómo está? No sé cómo se podría medir la humanidad, y no sé si sea interesante medirla, por cierto, pero a nivel perceptivo, ¿cómo estábamos en humanidad, en trato humano? ¿Cómo nos tratábamos? ¿Cómo estaban nuestros niveles de amabilidad, por ejemplo? ¿Cómo estaban nuestros niveles de respeto al otro? Yo pienso que no muy bien, no muy bien.
desde antes del estallido social incluso. O sea, este tema de lo emocional no me parece que pudiéramos circunscribirlo solo al contexto de pandemia y de emergencia. Y hago esta formulación un poco provocadora, si se quiere, pero creo que en algunos sentidos estamos mejor ahora en contexto pandemia que antes de pandemia y antes de estallido social. Perdón. Voy a poner un ejemplo súper cotidiano aquí en mi barrio, donde yo vivo. Como en todos los barrios de Chile, hay una cierta relación entre los vecinos, todavía tiene cierto carácter de barrio. Pero, por ejemplo, los vecinos del pasaje donde yo vivo nos hemos organizado para hacerle las compras a las personas de tercera edad que viven aquí en las casas, que viven solas. Por el WhatsApp, un vecino avisa a comprar quién necesita algo. Voy a pedir el permiso, voy a ir a comprar quién necesita algo. Y las personas de tercera edad no han tenido que salir. Ese pequeño gesto, un gesto, si se quiere, menor, desde el punto de vista de las grandes políticas y de las grandes temáticas que normalmente se tratan en estos eventos, puede parecer irrelevante, pero eso no existía antes de la pandemia. No existía que nos preocupáramos de las personas de tercera edad que vivían acá respecto de sus compras. No existía un gesto sencillo que a lo mejor podría también haber acontecido en pandemia, antes de la pandemia. Pero ahora la pandemia nos puso en situación de mirar con mayor cuidado a esas personas. Y sí, ha funcionado. Hemos cuidado a nuestros vecinos adultos mayores porque no han tenido que salir tanto a la calle y no han tenido que arriesgarse tanto ni a comprar, porque los otros vecinos, dentro de los que me incluyo, en mi casa también lo hacemos, nos preocupamos de comprarles, de hacerles las compras. Esos pequeños gestos de humanidad que se han ido recuperando. Entonces, el seminario habla de las condiciones para el bienestar en contextos de emergencia. Y está bien, es muy interesante, y acá en las charlas se ha hablado de la tecnología, se ha hablado de los estudiantes, se ha hablado de la situación de los profesores, que la hemos reportado mucho. Pero yo lanzaría la pregunta, ¿cuáles son las condiciones para el bien ser? Que propongo que sea un concepto más evolucionado que bienestar. ¿Cuáles son las condiciones para el bien ser en el contexto pandemia y cuando recuperemos, cuando ya no estemos en emergencia pandemia? Cuando aparezca la vacuna, aparezca el antivirus, qué sé yo, cuando recuperemos nuestra vida. ¿Cuáles son las condiciones para estar mejor emocionalmente? Para ser una sociedad sana emocionalmente, para que nuestras comunidades escolares estén sanas emocionalmente, para que nosotros personalmente nos sintamos sanos emocionalmente. Bueno, ahí yo digo que lo que tiene que ocurrir es que la educación, y me remito a la educación porque estamos hablando, pero creo que es válido lo que voy a decir también para la sociedad en su conjunto, la educación debe retomar un sentido perdido. La educación debe recuperar un sentido profundo en su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿Va a seguir siendo, una vez que salgamos de pandemia, la finalidad de la educación producir rendimiento en las pruebas estandarizadas? ¿Va a seguir siendo la finalidad de la educación únicamente ubicarse en un mejor lugar como comunidad educativa en un ranking que nos categoriza y nos pone semáforo, nos pone verde si somos exitosos, amarillo si somos regulares y rojo si somos malos en producir rendimiento en pruebas estandarizadas? ¿Vamos a seguir simplemente preparando para el mundo del trabajo, desatendiendo numerosos otros aspectos que hacen al desarrollo humano integral? ¿Vamos a volver a esa normalidad? Una vez que volvamos a las clases presenciales y dejemos el Zoom y dejemos las plataformas y dejemos la tecnología, ¿vamos a volver a ocupar gran parte de nuestro tiempo en adiestrar a los estudiantes para rendir en las pruebas estandarizadas? ¿Y vamos a seguir en esa pugna y en esa guerra por competir con el colegio de la esquina, por competir con el otro municipio, por competir entre nosotros mismos docentes, y vamos a estimular en los estudiantes esa forma de vida? Compite porque hay pocos cupos para los puestos de trabajo, así que tienes que ser el mejor para que te ganes ese cupo.
Vamos a seguir en esa lógica que nos enfermó y nos tenía enfermos porque estábamos enfermos antes de la pandemia y estábamos enfermos antes del estallido social. La cantidad de farmacias, me acuerdo una vez que vino un amigo, una amiga argentina y la llevé a Valparaíso, y entrando en Valparaíso me decía, ¿qué cantidad de farmacias hay en Chile? Son increíbles. La calle, la entrada principal ahí en Pedro Montt, en Valparaíso, hay, ¿cuánto? En 3 cuadras hay 10 farmacias. Y ninguna librería. O una, tal vez, con suerte. ¿Vamos a volver a eso cuando recuperemos la normalidad? ¿Vamos a volver a ese bienestar emocional? ¿A ese bienestar emocional falso? Yo digo que en las comunidades educativas esta pandemia tiene que ser la oportunidad para recuperar lo importante. Y que vamos a tener que, porque seguramente el sistema va a querer reimponer la antigua lógica en la que de alguna manera estábamos sometidos, vamos a tener que rebelarnos contra eso si queremos recuperar nuestra humanidad. Esa humanidad que en gran parte hemos recuperado en este tiempo. Para no perder esa humanidad recuperada, vamos a tener que rebelarnos a lo que nos van a querer imponer. Y yo, como presidente del Colegio de Profesores, aliento esa rebelión. Aliento esa rebelión contra la educación sin sentido. Aliento esa rebelión contra el empequeñecimiento de nuestra función de educadores y educadoras. Aliento esa rebelión para que la educación vuelva a tener sentido humano, porque la gran finalidad de la educación debe formar buenas personas. Y todo lo demás es consecuencia de eso. Y buenas personas, ya podremos tener esa discusión, ¿qué sería formar buenas personas? Y yo pienso que eso tiene que ver con el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, tiene que ver con la educación de las emociones, tiene que ver con la responsabilidad social, tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano y de la persona. Y si nosotros le recuperamos ese sentido de la educación, la sensación de bien ser va a volver a nosotros educadores y educadoras. Porque nos hemos enfermado, porque la educación ha enfermado. Y por lo tanto, cuando durante años haces algo sin sentido, como es la educación empobrecida de los estándares y de la producción de rendimiento en pruebas estandarizadas, la pregunta es cómo es que no ha enfermado más la gente. ¿Cómo es que no han enfermado más los profesores y profesoras a través del mundo, que en un alto porcentaje han enfermado, si durante años dedican su vida a algo tan sin sentido como es producir rendimiento en las pruebas estandarizadas como sentido principal de lo que se hace? Que es un sentido pequeño, pobre, menor. Entonces, me parece, con esto cierro, que tenemos que tomar lo bueno de esta pandemia, que es la recuperación del humano, fortalecer eso, y por supuesto, todo esto que digo se complementa perfectamente con lo que dijeron mis antecesores en las charlas respecto al manejo de tecnología, respecto a la preocupación por los estudiantes y todo lo demás de lo que se habló. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu intervención. Yo creo que me quedo mucho a propósito de las distintas exposiciones con esto también de como desidealizar como la comillas normalidad, en el sentido de como que antes estábamos bien y ahora estamos mal, y más que nada que como la pandemia, en este caso, y la crisis social y económica también que estamos viviendo, finalmente se han transformado en una oportunidad para visibilizar el cómo estamos, y en esa visibilización también poder dar la discusión de fondo respecto al qué queremos y cómo queremos hacer, cómo queremos ser sociedad, cómo queremos ser escuela, y en ese sentido aparece la crisis también como una oportunidad de refundar o de transformar ciertas lógicas que hasta el momento no habían sido tan cuestionadas, y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando del estallido social y de los movimientos sociales también de los últimos años. Así que muchas gracias, Mario, también por compartir con nosotros esta mirada que efectivamente yo creo que es muy coherente con los elementos que hemos ido conversando el día de hoy. A continuación vamos a pasar al último bloque. Agradecer a los más de 100 personas que están conectadas a través de Facebook, de YouTube, nos han mandado sus preguntas, sus comentarios. Y
vamos a recoger algunas de estas preguntas y las vamos a hacer a nuestros expositores. Van a ser consultas dirigidas. Les pido por favor que para cada una de las preguntas nos tomemos un par de minutitos para responder, de tal manera de cumplir con los horarios del evento. En ese sentido, Mauricio, me gustaría partir contigo. Nos preguntan desde Facebook a raíz de un comentario que realizaste sobre de que el clima escolar favorece el bienestar de los estudiantes y que esto sería similar a la relación con los padres. Nos piden si podrías como más detallar un poco esta premisa, ¿no? Este elemento que tú planteas, y en qué medida esto también puede orientar los cuidadores de niños y niñas que no son padres. No sé si se entiende la pregunta, que un poco si puedes desarrollar un poco esa idea de cómo el clima escolar favorece el bienestar de los estudiantes y cómo esto funcionaría en relación también a la experiencia de los padres. Mauricio, por favor. Súper, gracias. Muy buena pregunta, interesante también. La verdad es uno de los hallazgos que fueron, digamos, resultado de la encuesta que en el centro aplicamos a una encuesta bien grande a los distintos actores del sistema educativo, ¿no? Padres, escolares, profesores, directivos incluso, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros, al menos con mi equipo de investigación, es tratar de, bueno, indagar en algunas variables familiares, ¿no? Y el impacto que tienen en ciertas dimensiones de, por ejemplo, el bienestar de los escolares, pero también su conducta prosocial, su orientación hacia el bienestar de los otros, en fin. Y respecto del bienestar, nosotros encontramos que efectivamente, ¿no? Las conductas de soporte de los padres tienen un impacto súper grande en el bienestar de los escolares. También el grado de involucramiento, tanto de padres como madre, en el bienestar de los escolares. Por conducta de involucramiento, no sé, entendemos cuestiones como si mantienen una comunicación con ellos cotidianamente, si pasan suficiente tiempo juntos, ¿no? Etc. Y cuando nosotros incluimos algunas variables del mundo escolar, por ejemplo, el clima escolar, notamos que también el clima escolar tiene un enorme impacto positivo en el bienestar de los chicos, y es similar, ¿no? Ese efecto al de estas variables familiares que les mencionaba. Ahora, es cierto, ¿no? Nosotros controlamos, por ejemplo, por tipo de familia, ¿no? Familias monoparentales, ¿no? Biparentales, escolares que viven con otros familiares, no necesariamente sus padres, ¿no? Por lo tanto, la encuesta, el análisis que hacemos de alguna manera incluye el hecho de que el escolar no viva con sus padres, ¿no? Pero aún así tenga relación con ellos. En Chile, de hecho, ¿no? El 86% de la población escolar e incluso universitaria vive con sus padres, ¿no? La mayoría de la población joven, y adolescentes y niños y niñas, vive de hecho con sus padres, ¿no? Pero estos efectos familiares también, ¿no? Han sido controlados incluso cuando el escolar no vive con sus padres directos, sino que con otros familiares. Respecto de cómo eso puede orientar, si no me equivoco, era como la segunda parte, ¿no? Orientar a las prácticas de aquellos escolares que no viven necesariamente con sus apoderados, ¿no? Bueno, la figura paterna y materna evidentemente pueden ser sustituidas, ¿no? Digamos, en eso no hay ningún misterio, ¿no? No hay una reflexión conservadora en torno a que, ¿verdad?, el escolar o el niño, niña y adolescente esté mejor en un hogar con padre y madre, no, en absoluto, ¿no? El punto a destacar ahí es que el involucramiento que tengan con ellos, ¿no? Con esa figura, el que pasen tiempo con ellos, el que sientan que están de verdad preocupados por ellos, tiene un impacto en el bienestar de los escolares. Y la conducta de soporte también es independiente de si es el padre biológico o madre biológica o no, también tiene un impacto, y eso se relaciona con actitudes como, por ejemplo, fomentar al chico
alcanzar sus objetivos, ¿no? Validar sus estilos de vida, en definitiva, o elecciones de vida, ¿no? En eso consiste una conducta de soporte que no necesariamente, evidentemente, responde a la figura paterna o materna. Pero yo lo que sí quiero señalar e insistir, ¿no?, en esto, es que la dimensión escolar pesa casi tanto para el bienestar del escolar que estas otras dimensiones, ¿no?, que son más del ámbito de la intimidad, del ámbito familiar, ¿no? Y esa dimensión la estamos perdiendo, ¿no? Al tener a los escolares en casa. Eso. Muchas gracias, Mauricio. Tomando un poco esta misma idea, sabemos que hoy día está el debate del retorno o el no retorno, todos de acuerdo con que la experiencia educativa es relevante, insustituible, pero también dentro de este debate de qué condiciones son las necesarias para poder hacer esto y cuándo y cómo. Paola Rodríguez nos pregunta, y esta es una pregunta que quiero dirigir a ti, Lorena, a propósito de cómo se generan estas condiciones o cómo se definen estas condiciones desde la valoración de los propios estudiantes. Entonces, en ese sentido, sería interesante saber cuál es tu opinión respecto a qué aspectos se consideran importantes de tener en vista al diseñar, por ejemplo, estos planes para un eventual retorno a clases desde esta perspectiva de la voz de los estudiantes. Si nos puedes comentar eso, Lorena, en un par de minutos, por favor. Ya. A ver, yo creo que algo para mí muy relevante y muy interesante la noción de bienestar, y quiero ponerle apellido subjetivo en este momento, es porque justamente lo que apunta es como tratar de reconocer cuáles, desde los propios actores, en este caso me están preguntando por los estudiantes, cuáles son los significados, las valoraciones que ellos mismos están teniendo. En ese sentido, quiero tomar un elemento que decía Mario. Yo agradezco que el CIMSE no evalúe el bienestar, porque si no nos llenaríamos nuevamente de indicadores, así como funciona el CIMSE, ¿no? O sea, que si fuera para medir el bienestar y todas las consecuencias que eso puede tener, me parece que bueno, que no esté. Porque yo creo que lo que apunta a esta noción, y así como yo la planteo, es justamente poder construir con los otros. ¿Qué es para ellos, en este caso, tener una buena vida en la escuela? Y en ese sentido, creo que pensando en este contexto de emergencia, ¿cuáles son las mejores condiciones hoy día? La siguiente pregunta, ¿cuáles son las mejores condiciones para volver? Yo creo que es un espacio de participación, de reflexión, de qué les está pasando, qué necesitan, qué quieren, cuál es el momento, y no solo en este contexto con los propios estudiantes, sino que es muy relevante también trabajarlo con las familias, ¿no? Que efectivamente la escuela, hasta antes de la pandemia, tampoco, la relación era bastante lejana con la familia, y hoy día han tenido que hacer una cierta comunión, porque si no, no funciona, ¿no? Porque finalmente los estudiantes están dentro de su casa. Entonces, yo diría que más que dar tips, ¿no? Mire, hay que considerar tales elementos, yo invito a generar diálogos, ¿sí? Yo creo que en general somos muy buenos para implementar así como ciertas medidas específicas y muy estándar, porque venimos de la lógica del estándar, y yo creo que lo que nos está permitiendo esto, y ahí coincido con lo que dice Mario, yo también le veo ventaja a la pandemia en ese sentido, que ha puesto también como de relieve otros aspectos que efectivamente son muy connaturales, ¿no? Pero no los veíamos, porque hoy día los echamos de menos, ¿no? Los afectos, las relaciones, el encuentro, en fin. Entonces, se nos han hecho más patentes. Entonces yo creo que para responder simplemente, creo que la condición primera es generar espacios de diálogo dentro de la comunidad educativa y reconocer qué les está pasando, qué necesitan, y de verdad estoy segura que van a tener muchas mayores claridades haciendo ese ejercicio con ellos que pensándolo por sí mismos. Eso. Muchas gracias, Lorena. Siguiendo con las preguntas, esta vez dirigida a Félix, Cristian Reyes, encargado de convivencia del Liceo Antonio Salamanca Morales de Coronel, saludos para allá para Coronel, nos pregunta si esta pandemia
nos dará la oportunidad de ajustar el currículum hacia una educación de los valores y sus emociones y no enfocarse tanto en el logro de los resultados de aprendizaje. Bueno, para contestarla voy a ser un poquito provocador. Yo he hablado con algunos maestros y maestras y me han dicho que han podido hacer lo que le han dado la gana en esta pandemia, en el mejor sentido de lo que le han dado la gana. Es decir, no tenían por qué evaluar cuantitativamente, no tenían por qué dar todos los contenidos de la manera tradicional que se daban, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia también todo sistema tiene su propia fisura, su momento de incoherencia, ¿no? He dejado abiertas puertas para que el docente desarrolle justamente su imaginación pedagógica, ¿no? De todas maneras, yo creo que no, como pedagogos no podemos olvidar dos cosas. Primero, yo creo que una responsabilidad nuestra que las nuevas generaciones accedan al conocimiento cultural. Eso es clave. Eso no significa que simplemente aprendan por aprender. Acceder al conocimiento cultural es algo más profundo que simplemente aprender datos o informaciones, ¿no? Es desarrollar un pensamiento sobre lo que está ocurriendo, entender lo que ocurre en el mundo, analizar lo que ocurre en el mundo. Eso no lo podemos perder porque a lo mejor le queremos dar más peso a valores y emociones que son también importantes, ¿no? Pero como nosotros como pedagogos, y aquí también quiero ser provocador, yo creo que no tenemos ningún derecho a tocar las emociones de nuestros niños. Tenemos derecho a acompañar la construcción de las emociones de nuestros niños, que es diferente. Yo creo que ha habido una corriente que parece que hay un tipo de emoción, hay una inteligencia emocional que tiene que ser de esta manera, que caen los mismos vicios que la otra inteligencia del IQ, ¿no? Del cociente intelectual, ¿no? No, yo creo que nosotros tenemos que crear un ambiente afectivo donde la niña pueda enfrentarse a sus propias emociones, construirlas, desarrollarlas, no solamente conmigo, sino con sus otros compañeros, ¿no? Entonces no podemos olvidar los dos. Y yo creo que como pedagogos, si hemos olvidado lo que son los valores educativos, si hemos olvidado lo que es la ética profunda que determina nuestra pedagogía, porque nos relacionamos con niños y niñas no desarrollados y por lo tanto a lo mejor no tienen la fuerza o digamos el poder que nosotros tenemos. Si hemos olvidado eso, entonces ¿qué hacemos en la pedagogía? Vamos a trabajar un molde en todo caso. Es decir, no podemos nunca olvidar los valores, no podemos nunca olvidar el sentido político de lo que estamos haciendo. Estamos cambiando a una nueva generación, estamos dando herramientas a una nueva generación, herramientas tanto emocionales que ellos mismos construyen como del conocimiento, pero no podemos perder los dos. Sería un gravísimo error ahora porque queremos trabajar valores y eso, perdamos de vista que lo que es el conocimiento. ¿Cuántos de nuestros niños en secundaria terminan sabiendo cómo funciona una nevera? ¿Cómo funciona una estufa y por qué? Son cosas de la vida cotidiana que a veces olvidamos porque, como decía Mario, tenemos que rendir al Tansince. De todas maneras, quiero terminar, se me aprovecha un momentito, una anécdota a propósito del concepto muy bonito de bienestar, ¿no? No, de bien ser, eso es, de Mario. En Andalucía, en el sur de España, hace una diferencia entre ser, estar y haber. Habemos cinco es una cosa muy circunstancial, estamos cinco que hemos quedado, pero que somos cinco es algo profundo, íntimo, cercano, un sentido de asociación fuerte, de hermandad, de fraternidad entre unos y otros, ¿no? Entonces yo creo que quizás el bien ser supone eso, es decir, no solamente tú eres un ser ontológicamente único, una mónada lepsiana, sino que eres un ser con otros, te relacionas con otros. Y eres en la medida que estás relacionado con otros. Y eso es lo que plantea Deval con la empatía, Tomasiello con el altruismo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, eso es simplemente una anécdota porque en Andalucía, en el lenguaje cotidiano, ser, estar y haber lo diferencian muy claramente. Somos cinco, vemos cinco, estamos cinco. Además lo dicen, estamos, es decir, somos cinco, mejor dicho. Somos esos cinco que nos hemos reunido como una fraternidad, ¿no? Nada más. Espero haber contestado en alguna medida. Muchas gracias, Félix. Y me tomo un poco de esto último del bien ser, ¿no? Que también plantea Mario en su exposición para justamente introducir la pregunta a Mario, porque es imposible no preguntar, y también está dentro de los comentarios de la gente, ¿cuáles creen ustedes desde el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, donde está el equilibrio, ¿no? Entre las condiciones de bien ser, vamos a ponerlo así, y cómo el Estado debe tomar cierto rol en generar estas condiciones del bien ser, ¿no? Pensado tanto a corto plazo o mediano plazo, en el sentido de esta pregunta que está rondando y esta tensión que tenemos hoy día dentro del debate público sobre el retorno o no retorno a clase, y también pensándolo quizás a más largo plazo respecto a estos elementos que son preexistentes a la pandemia, pero que también al parecer son necesarios de transformar.
Entonces, Mario, si pudieras compartirnos con nosotros cuál es la mirada que están teniendo como Colegio de Profesores y Profesoras de Chile en relación a esto, como a una mirada más circunscrita en la pandemia y también quizás algunas líneas en términos más generales. Bueno, nosotros hemos acuñado una frase fuerza sobre nuestro quehacer en el ámbito educacional, no en el ámbito laboral o de las reivindicaciones, que también es parte de nuestro accionar como gremio, por supuesto. Pero nosotros hemos hablado de por una educación humanizadora, transformadora y liberadora. Esos tres conceptos han sido como de alguna manera los conceptos guía de nuestra visión educacional. Por eso nos hemos puesto en franca discusión con la educación estandarizada y la educación que se ha instalado en Chile. Y si desmenuzamos esos tres conceptos, humanizadora, transformadora y liberadora, ahí están tres elementos muy esenciales de lo que apuntaría al bien ser. Humanizadora, que puede sonar, o sea, qué lamentable que hemos llegado a un estado de cosas en el mundo en donde la palabra humanizar empieza a ser casi como una reivindicación. Si somos humanos, digamos, somos la especie humana. Qué raro que la especie humana esté luchando porque la sociedad se humanice. Debiéramos ser la expresión misma de la humanización, de la humanidad. Pero nos hemos perdido entre cosas, nos hemos perdido entre los objetos, entre los números, entre los índices, entre los guarismos. La educación hoy día es una educación de los guarismos. 320 puntos en el CIMSE, 2,5 puntos en la evaluación docente, 700 puntos en la PSU. Es la educación de los guarismos. Entonces, humanizar, transformar la esencia del humano, lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de transformar el medio y transformarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos no somos lo que era la especie en sus inicios, ¿no es cierto? Nos hemos ido transformando. Estamos llenos de prótesis con las que funcionamos que nos van convirtiendo a nosotros mismos. Usamos lentes para mejorar nuestra visión al desgaste natural que se produce. Nos transformamos y transformamos nuestro medio. Desde el momento que el ser humano deja de ser transformador, pierde mucho de su humanidad. Porque lo esencial del ser humano es transformar. Cuando se acercó al fuego, cuando todos los demás animales huían del fuego y el ser humano se acercó al fuego, que hizo un acto antinatural, el acto natural era huir del fuego y sigue siéndolo en cierta medida. El reflejo natural más primitivo es que el fuego nos produce, ¿no es cierto?, alejamiento, como le pasa al animal. Pero ¿por qué el ser humano? ¿Qué es el ser humano que lo hizo acercarse al fuego? Hacer un acto absolutamente antinatural, como fue, llegar a dominar el fuego, a producir el fuego. Somos transformadores. Cuando nos quitan la condición de transformadores, nos vamos muriendo un poco como especie. Y liberadora. La otra gran lucha humana, la otra gran conquista humana es la capacidad de irse liberando de los condicionamientos sociales, pero también los condicionamientos naturales. La prolongación de la vida en sí mismo, una liberación. La liberación de la ignorancia. Esta avidez por conocer y por saber más y por dominar, ¿no es cierto?, aquello que no logro dominar. Bueno, humanizadora, transformadora y liberadora está muy relacionada con el bien ser. Y no está relacionada con el bien ser las cosas simplemente externas, objetales. Finalmente el guarismo, 330 puntos en el CIMSE, 280 puntos en el CIMSE, es finalmente una ficción por la cual se mueve el tema. ¿Qué significa subir 10 puntos en el CIMSE? Se celebra en la escuela la subida de 10 puntos en el CIMSE, se mandan a comprar una torta el día que se llegan los resultados y subimos 10 puntos. Claro, y se entiende porque de alguna manera se sacan un peso de encima, la escuela no va a cerrar, llegarán más recursos, en fin, vienen todos los premios o se eluden los castigos.
Pero ¿qué significa? ¿Qué significa haber subido 10 puntos en el CIMSS desde el punto de vista del desarrollo humano? Esa pregunta se lo he hecho a los defensores del sistema y nunca saben responder. ¿Qué significa subir 10 puntos? ¿Me explica usted? A los señores de la agencia de calidad. Nunca te dan una respuesta de mediana coherencia intelectual. ¿Qué significa subir 10 puntos en el CIMSS? ¿O por qué es tan dramático que una escuela bajó 10 puntos en el CIMSS? Además, entre dos muestras no comparables, porque es una generación que tuvo 260 puntos y otro grupo humano, otra muestra, por tanto, tuvo 10 puntos menos o 10 puntos más. Y se comparan cuando no son comparables, porque corresponde a un grupo humano diferente, son otros niños, cuando comparan el resultado del octavo de un año con el octavo de otro año. Bueno, aberraciones de ese tipo están. Bueno, y ese otro tema, el tema del CIMSS, no es el tema de este. Muchas gracias, Mario. Bueno, agradecer a Mario, Lorena, Félix, a Mauricio que nos han acompañado esta mañana. Comentarles también que en la página web del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva hemos habilitado un portal que se llama La Escuela en Emergencia, voces de estudiantes y profesores que justamente, igual que esta escuela de invierno, recogen, sistematizan distintas experiencias a lo largo de Chile, internacional, respecto a cómo se ha enfrentado esta emergencia y también cómo eso también se relaciona con las problemáticas centrales del sistema educativo en términos de los desafíos en inclusión y en justicia social. Finalmente, al igual que la semana pasada, quienes estén inscritos en los talleres metodológicos, estos partirán a las 11:45 para que ya puedan ir conectándose en los enlaces respectivos. Y bueno, agradecemos su participación y los hemos invitados e invitadas a las distintas actividades del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, así que lo invitamos ahí a seguir nuestras redes sociales. Que tengan una muy buena mañana y un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao.